Pasaron otros 2 meses y una mañana el ejército asirio alcanzó la proporción de 5 soldados por cada defensor de Akbar. En cualquier momento podían atacar. Ya hacía algún tiempo que Elías sospechaba que el comandante le mentía respecto a la cuantía de las fuerzas enemigas, pero pensaba que esto terminaría funcionando a su favor. Cuando la proporción alcanzase su punto crítico, sería fácil convencer a la población de que la paz era la única salida. Meditaba sobre esto mientras se dirigía al lugar de la plaza, donde una vez cada 7 días acostumbraba a ayudar a los habitantes a resolver sus disputas. Generalmente eran asuntos sin importancia, peleas entre vecinos, viejos que ya no querían pagar impuestos, comerciantes que se consideraban perjudicados en sus negocios. El gobernador estaba allí. Solía aparecer de vez en cuando para verlo en acción. La antipatía que sintiera inicialmente por él había desaparecido por completo. Descubrió que era un hombre sabio, preocupado por resolver los problemas antes de que surgieran, aun cuando no creyera en el mundo espiritual y tuviese mucho miedo de morir. En varias ocasiones, él hizo uso de su autoridad para dar a la decisión de Elías un valor de ley. Otras veces había discrepado de una sentencia y el transcurso del tiempo le había dado la razón. Akbar se estaba volviendo un modelo de ciudad fenicia. El gobernador había creado un sistema de impuestos más justo, había mejorado las calles y sabía administrar con inteligencia las ganancias obtenidas de las tasas sobre las mercancías. Hubo una época en la que Elías le pidió que acabara con el consumo de vino y cerveza, porque la mayoría de los casos que tenía que resolver estaban relacionados con agresiones de personas ebrias. El gobernador le contestó que una ciudad solo era considerada grande justamente cuando ese tipo de cosas sucedían. Según la tradición, los dioses se ponían contentos cuando los hombres se divertían al finalizar su jornada de trabajo y protegían a los borrachos. Además, su región tenía fama de producir uno de los mejores vinos del mundo, y los extranjeros desconfiarían si sus propios habitantes no consumiesen la bebida. Elías respetó la decisión del gobernador y terminó aceptando que las personas alegres producen mejor. No necesitas esforzarte tanto, dijo el gobernador antes de que Elías comenzase su trabajo aquel día. Un auxiliar solo ayuda al gobierno con sus opiniones. Tengo nostalgia de mi tierra y quiero volver allí. Mientras estoy ocupado en estas actividades, consigo sentirme útil y olvidar que soy un extranjero, respondió. Y consigo controlar mejor mi amor por ella, pensó para sí. El tribunal popular contaba ahora con un público atento a lo que sucedía. Las personas comenzaron a llegar. Algunos eran ancianos que ya no tenían capacidad para trabajar en los campos y venían para aplaudir o rechazar las decisiones de Elías. Otros estaban directamente interesados en los asuntos que iban a ser tratados, sea porque hubieran sido víctimas, sea porque podrían ganar con el resultado. Había también mujeres y niños que por falta del trabajo tenían que ocupar en algo su tiempo libre. Dio comienzo a los asuntos de aquella mañana. El primer caso era el de un pastor que había soñado con un tesoro escondido cerca de las pirámides de Egipto y necesitaba dinero para ir hasta allí. Elías nunca había estado en Egipto, pero sabía que estaba muy lejos y le dijo que difícilmente podría conseguir el dinero pidiéndolo a otras personas. Pero si se decidiese a vender sus ovejas y pagar el precio de su sueño, seguramente encontraría lo que buscaba.
A continuación vino una mujer que deseaba aprender las artes mágicas de Israel. Elías le dijo que él no era un maestro, sino apenas un profeta. Cuando se preparaba para encontrar una solución amistosa en el caso de un agricultor que había insultado y maldecido a la mujer de otro, un soldado apartó al público que tenía enfrente y se dirigió al gobernador. Una patrulla ha conseguido capturar a un espía, dijo sudoroso el recién llegado. Están en camino hacia aquí. Una oleada de agitación recorrió la audiencia. Era la primera vez que asistirían a un juicio de esa clase. ¡Muerte!, gritó alguien. ¡Muerte al enemigo! Todos los presentes asintieron, gritando. En un abrir y cerrar de ojos, la noticia corrió por toda la ciudad y la plaza se llenó. Los otros casos fueron juzgados con gran esfuerzo, pues a cada instante alguien interrumpía a Elías pidiendo que se presentara ya al extranjero. No puedo juzgar este tipo de caso, repetía él. Esto corresponde a las autoridades de Akbar. ¿Qué es lo que han venido a hacer aquí los asirios?, decía uno. ¿No ven que estamos en paz desde hace muchas generaciones? ¿Por qué desean nuestra agua?, gritó otro. ¿Por qué amenazan a nuestra ciudad? Hacía meses que nadie osaba referirse en público a la presencia del enemigo, aunque todos viesen un número cada vez mayor de tiendas surgiendo en el horizonte. Aunque los mercaderes comentasen que era necesario empezar enseguida las conversaciones de paz, el pueblo de Akbar se negaba a creer que vivieran bajo la amenaza de una invasión, excepto por la incursión de alguna tribu insignificante que era rápidamente dominada. Las guerras existían apenas en la memoria de los sacerdotes. Ellos hablaban de una nación llamada Egipto, con caballos y carros de guerra y dioses con formas de animales. Pero aquello había sucedido hacía muchísimo tiempo. Egipto ya no era un país importante y los guerreros de piel oscura y lengua extraña ya habían retornado a su tierra. Ahora, los habitantes de Tiro y Sidón dominaban los mares, extendían un nuevo imperio por el mundo, y aunque no fueran guerreros experimentados, habían descubierto una nueva manera de luchar: el comercio. ¿Por qué están nerviosos?, preguntó el gobernador a Elías. Porque perciben que algo ha cambiado. Tanto tú como yo sabemos que a partir de ahora los asirios pueden atacar en cualquier momento. Tanto tú como yo sabemos que el comandante miente sobre el número de tropas enemigas. Pero no sería tan loco como para contárselo a nadie. Estaría sembrando el pánico. Todo hombre percibe cuando está en peligro. Comienza a reaccionar de manera extraña, a tener presentimientos, a sentir alguna cosa en el aire, e intenta engañarse, porque piensa que no va a conseguir enfrentar la situación. Ellos intentaron engañarse hasta ahora, pero llega un momento en que es preciso enfrentar la verdad. ¿Y cuánta razón tiene aquí Elías? ¿Y cuántas veces nos ha sucedido que hay cosas que ya sabemos, cosas que intuimos, a veces incluso hasta nos dicen o se presentan la información, pero nosotros no prestamos atención hasta que las cosas se ponen realmente difíciles o frente a nosotros? Es cuando reaccionamos con miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que no lo hicimos en el momento que teníamos que actuar. Vamos a continuar leyendo. El sacerdote llegó. Vamos al palacio a reunir al consejo de Akbar. El comandante ya está en camino. No lo hagas, dijo Elías con voz baja al gobernador. Te forzarán a hacer algo que no quieres. Vamos, insistió el sacerdote. Acabamos de apresar a un espía y necesitamos tomar medidas urgentes. Haz el juicio en medio del pueblo, susurró Elías. Ellos te ayudarán porque desean la paz, aunque estén pidiendo la guerra.
Traed a ese hombre aquí, pidió el gobernador. La multitud dio gritos de alegría. Por primera vez asistiría a un consejo. No podemos hacer eso, dijo el sacerdote. Es un asunto delicado que precisa tranquilidad para ser resuelto. Gritos, silbidos y protestas. Traedlo aquí, repitió el gobernador, y su juicio se celebrará en esta plaza, en medio del pueblo. Hemos trabajado juntos para hacer de Akbar una sociedad próspera, y juntos juzgaremos a todo aquel que nos amenace. La decisión fue recibida con una salva de aplausos. Un grupo de soldados de Akbar apareció arrastrando a un hombre semidesnudo cubierto de sangre. Debió de haber sido muy castigado antes de llegar ahí. Los ruidos cesaron. Un silencio pesado descendió sobre el público y se podían oír los ruidos de los cerdos y de los niños que jugaban al otro extremo de la plaza. ¿Por qué han hecho esto con el prisionero?, gritó el gobernador. Se resistió, respondió uno de los guardias. Dijo que no era espía, que había venido hasta aquí para hablar con usted. El gobernador mandó traer 3 sillas del palacio donde habitaba. Sus empleados trajeron el manto de la justicia que acostumbraba a usar siempre que era necesaria una reunión del Consejo de Akbar. Él y el sacerdote se sentaron. La tercera silla estaba reservada para el comandante, que aún no había llegado. Declaro solemnemente abierto el tribunal de la ciudad de Akbar. Que los ancianos se aproximen. Un grupo de viejos se acercó de 2 en 2, colocándose en semicírculo detrás de las sillas. Aquel era el Consejo de Ancianos. En los tiempos antiguos, sus opiniones eran respetadas y cumplidas. Hoy en día, en cambio, su papel era apenas decorativo. Estaban allí para aceptar todo lo que el gobernante decidiera. Cumplidas algunas formalidades, como una oración a los dioses de la quinta montaña y la declamación de los nombres de algunos héroes antiguos, el gobernador se dirigió al prisionero. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó. El hombre no respondió. Lo encaraba de una manera extraña, como si fuese su igual. ¿Qué es lo que quieres?, insistió el gobernador. El sacerdote le tocó el brazo. Necesitamos un intérprete. No habla nuestra lengua. Se dio la orden y uno de los guardias salió en busca de un comerciante que pudiese servir de intérprete. Los mercaderes no solían asistir a las sesiones que Elías realizaba. Estaban siempre ocupados haciendo sus negocios y contando sus ganancias. Mientras esperaban, el sacerdote susurró. Golpearon al prisionero porque tienen miedo. Permite que conduzca yo este juicio y no digas nada. El pánico pone a todos agresivos. Y si no afianzamos la autoridad, podemos perder el control de la situación. El gobernador no respondió. También tenía miedo. Buscó con sus ojos a Elías, pero desde el lugar donde estaba sentado no podía verlo. Un comerciante llegó, traído a la fuerza por un guardia. Protestó ante el tribunal porque le hacían perder su tiempo y tenía muchos asuntos que resolver. Pero el sacerdote, mirándolo con severidad, le pidió que se callara y se limitara a traducir la conversación. ¿Qué te ha traído aquí?, preguntó el gobernador. No soy espía, respondió el hombre. Soy uno de los generales del ejército. Vine para hablar contigo. El auditorio, que estaba en silencio, comenzó a vociferar en cuanto la frase fue traducida. Decían que era mentira y exigían pena de muerte inmediata. El sacerdote pidió silencio y se dirigió al prisionero. ¿Sobre qué deseas conversar? Hemos oído decir que el gobernador es hombre sabio, dijo el asirio. No queremos destruir esta ciudad. Lo que nos interesa es Tiro y Sidón.
pero Akbar está en medio del camino y controla este valle. Si nos vemos obligados a luchar, perderemos tiempo y hombres. Yo vengo a proponer un trato. Este hombre está diciendo la verdad, pensó Elías. Había notado que estaba rodeado por un grupo de soldados que le tapaban la vista del lugar donde estaba sentado el gobernador. El asirio piensa como nosotros. El Señor realizó el milagro que pondrá fin a esta situación peligrosa. El sacerdote se levantó y gritó al pueblo: ¿Lo ven? Nos quieren destruir sin combate. Continúa, dijo el gobernador. El sacerdote, sin embargo, interfirió otra vez. Nuestro gobernador es un hombre bueno que no desea derramar la sangre de un hombre, pero estamos en una situación de guerra y el condenado que está ante ustedes es un enemigo. Tiene razón, gritó alguien del público. Elías se dio cuenta de su error. El sacerdote estaba jugando con el pueblo, mientras que el gobernador intentaba solamente hacer justicia. Intentó aproximarse, pero fue empujado. Uno de los soldados lo retuvo por el brazo. Te esperarás aquí, al fin y al cabo, la idea fue tuya. Miró hacia atrás. Era el comandante, que estaba sonriendo. No podemos escuchar ninguna propuesta, continuó el sacerdote, dejando fluir la emoción a través de sus gestos y palabras. Si mostramos que queremos negociar, estaremos demostrando también que tenemos miedo, y el pueblo de Akbar es valiente, está en condiciones de resistir cualquier invasión. Él es un hombre que busca la paz, dijo el gobernador dirigiéndose a la multitud. Alguien dijo: los mercaderes buscan la paz, los sacerdotes desean la paz, los gobernadores administran la paz, pero un ejército solo quiere una cosa: guerra. ¿No ven que conseguimos enfrentar la amenaza religiosa de Israel sin guerra?, gritó el gobernador. No enviamos ejércitos ni barcos, enviamos a Jezabel. Ahora ellos adoran a Baal, sin que hayamos tenido que sacrificar ni un solo hombre en el frente de batalla. Ellos no han enviado a una bella mujer, sino a sus guerreros, gritó el sacerdote más alto aún. El pueblo exigía la muerte del asirio. El gobernador sujetó al sacerdote por el brazo. Siéntate, le ordenó. Estás yendo demasiado lejos. La idea del juicio fue tuya, o mejor, fue del traidor israelita que parece dirigir los actos del gobernador de Akbar. Después me entenderé con él. Ahora necesitamos saber qué quiere realmente el asirio. Durante muchas generaciones, los hombres procuraron imponer su voluntad a través de la fuerza. Decían lo que querían, pero no se preocupaban por saber lo que el pueblo pensaba. Y todos esos imperios terminaron destruidos. Nuestro pueblo creció porque aprendió a escuchar. Así fue como desarrollamos nuestro comercio, escuchando lo que el otro desea y haciendo lo posible para conseguirlo. El resultado es el lucro. ¿Y cuán importante es esta reflexión? El escuchar. ¿Cuántas veces queremos decir, opinar, movernos, actuar? ¿Y cuán pocas veces elegimos escuchar? Y este es una gran capacidad que debemos de desarrollar. El escuchar, no solamente lo que dicen, el escuchar las opiniones, y no tienes que tomarlas, pero puede haber por ahí alguna idea buena. El sacerdote movió negativamente la cabeza. Tus palabras parecen sabias, y este es el peor de todos los peligros. Si estuvieras diciendo tonterías, sería fácil probar que estabas equivocado, pero lo que acabas de decir nos conduce a una trampa. Las personas que estaban en primera fila presenciaban la discusión. Hasta aquel momento, el gobernador siempre había procurado escuchar la opinión del consejo y Akbar tenía una reputación excelente, hasta el punto que Tiro y Sidón ya habían enviado emisarios para ver cómo era administrada.
Su nombre ya había llegado a oídos del emperador y con un poco de suerte podría acabar sus días como ministro de la corte. Hoy, su autoridad había sido desafiada en público. Si no se imponía, perdería el respeto del pueblo y ya no sería capaz de tomar decisiones importantes, porque nadie le obedecería. Continúa, le dijo al prisionero, ignorando la mirada furiosa del sacerdote y exigiendo que el intérprete tradujese su pregunta. Vine a proponer un trato, dijo el asirio. ¿Ustedes nos dejan pasar? Y marcharemos contra Tiro y Sidón. Cuando estas ciudades hayan sido derrotadas, y ciertamente lo serán, porque gran parte de sus guerreros está en los barcos, cuidando el comercio, nosotros seremos generosos con Akbar y te mantendremos como gobernador. ¿Lo ven?, dijo el sacerdote levantándose nuevamente. Ellos creen que nuestro gobernador es capaz de cambiar el honor de Akbar por un cargo. La multitud aulló de rabia. Aquel prisionero semidesnudo y herido quería imponer sus reglas. Un hombre derrotado que proponía la rendición de la ciudad. Algunas personas se levantaron para agredirlo y solo con mucho esfuerzo los guardias lograron dominar la situación. Esperen, dijo el gobernador tratando de hablar más alto que todos. Tenemos delante de nosotros a un hombre indefenso que no nos puede causar miedo. Sabemos que nuestro ejército es el más preparado y nuestros guerreros los más valientes. No necesitamos probar nada a nadie. Si resolvemos luchar, venceremos en el combate, pero las pérdidas serán enormes. Elías cerró los ojos y rezó para que el gobernador consiguiera convencer al pueblo. Nuestros antepasados nos hablaban del imperio egipcio, pero ese tiempo ya terminó, prosiguió. Ahora estamos volviendo a la edad de oro. Nuestros padres y nuestros abuelos pudieron disfrutar de la paz. ¿Por qué vamos a ser nosotros quienes rompamos esa tradición? Las guerras modernas se libran en el comercio y no en los campos de la batalla. Poco a poco, la multitud iba quedando silenciosa. El gobernador lo estaba consiguiendo. Cuando el ruido cesó, él se dirigió al asirio. No basta lo que propones. Tendrán que pagar las mismas tasas que los mercaderes pagan para atravesar nuestras tierras. Créeme, gobernador, ustedes no tienen elección, respondió el prisionero. Tenemos hombres suficientes para arrasar esta ciudad y matar a todos sus habitantes. Llevan demasiado tiempo en paz y ya no saben cómo luchar, mientras que nosotros estamos conquistando el mundo. Los murmullos reaparecieron entre la concurrencia. Elías pensaba, él no puede mostrarse inseguro ahora. Pero estaba resultando difícil tratar con el prisionero asirio, que aún subyugado imponía sus condiciones. A cada momento llegaban más personas. Elías notó que los comerciantes habían abandonado sus trabajos y ahora formaban parte del público, preocupados por el desarrollo de los acontecimientos. El juicio había adquirido una importancia peligrosa. No había ya posibilidad de eludir una decisión, fuese la negociación o la muerte. Los espectadores comenzaron a dividirse. Unos defendían la paz, otros exigían que Akbar resistiera. El gobernador susurró al sacerdote. Este hombre me desafió en público, pero tú también. El sacerdote se inclinó hacia él y hablando muy bajo, de manera que nadie pudiera escucharlo, le dijo que condenase a muerte inmediatamente al asirio. No lo estoy pidiendo, lo estoy exigiendo. Soy yo quien te mantiene en el poder y puedo acabar con esto en el momento que quiera, ¿entiendes? Conozco sacrificios capaces de aplacar la ira de los dioses cuando nos vemos obligados a sustituir a la familia gobernante. No será la primera vez
Incluso en Egipto, un imperio que duró miles de años, hubo muchos casos de dinastías que fueron sustituidas. Aún así, el universo continuó en orden y el cielo no se desplomó sobre nuestras cabezas. El gobernador palideció. El comandante está en medio de la muchedumbre con algunos de sus soldados. Si insistes en negociar con este hombre, yo diré que todos los dioses te han abandonado y serás destituido. Vamos a continuar el juicio y harás exactamente lo que yo te mande. Si Elías hubiera estado a la vista, el gobernador aún hubiera tenido una salida. Pedir al profeta israelita que explicara cómo vio a un ángel en la cima de la quinta montaña y recordar la historia de la resurrección del hijo de la viuda. Y sería la palabra de Elías, que ya se mostró capaz de hacer milagros, contra la palabra de un hombre que jamás había demostrado ningún poder sobrenatural. Pero Elías lo había abandonado y él no tenía elección. Además, solo se trataba de un prisionero y ningún ejército en el mundo empieza una guerra porque perdió un soldado. Has ganado esta partida, le dijo al sacerdote, pensando que algún día le devolvería la jugada. El sacerdote asintió con la cabeza. El veredicto fue anunciado enseguida. Nadie desafía a Akbar, dijo el gobernador, y nadie entra en nuestra ciudad sin el permiso de su pueblo. Has intentado hacerlo, y por ello estás condenado a muerte. Desde el lugar donde estaba, Elías bajó los ojos. El comandante sonreía. El prisionero, acompañado de una multitud cada vez mayor, fue conducido hasta un terreno al lado de las murallas. Allí arrancaron lo que quedaba de sus ropas y lo dejaron desnudo. Uno de los soldados lo empujó hacia el fondo de una depresión del terreno. El pueblo se aglomeró en torno del agujero. Se empujaban unos a otros para poder ver mejor. Un soldado usa con orgullo su ropa de guerra y se hace visible al enemigo porque es valeroso. Un espía se viste de mujer porque es cobarde, dijo el gobernador, para que todos lo escuchases. Por eso te condeno a dejar esta vida sin la dignidad de los bravos. El pueblo escarneció al prisionero y aplaudió al gobernador. El prisionero decía algo, pero el intérprete ya no estaba cerca y nadie podía entenderlo. Elías consiguió por fin abrirse camino y acercarse al gobernador, solo que ahora era tarde. Cuando tocó su manto, fue rechazado con violencia. La culpa es tuya, quisiste un juicio público. No, es tuya, respondió Elías. Aunque el consejo de Akbar se hubiese reunido en secreto, el comandante y el sacerdote habrían hecho lo que querían. Yo estuve rodeado por guardias durante todo el proceso. Ya lo tenían todo planeado. La costumbre decía que correspondía al sacerdote escoger la duración del suplicio. Él se inclinó, cogió una piedra y la extendió al gobernador. No era tan grande como para permitir una muerte rápida, ni tan pequeña como para prolongar el sufrimiento por mucho tiempo. Tú primero. Estoy siendo obligado a esto, dijo el gobernador en voz baja, de manera que solo el sacerdote lo escuchase. Pero sé que es el camino equivocado. Durante todos estos años me obligaste a tomar las actitudes más duras, mientras disfrutabas del resultado de las decisiones que agradaban al pueblo, respondió el sacerdote también en voz baja. Yo tuve que enfrentar la duda y la culpa, y pasé noches sin dormir, perseguido por los fantasmas de los errores que pudiera haber cometido. Pero porque no me acobardé, Akbar es hoy una ciudad envidiada por el mundo entero. Las personas buscaron piedras del tamaño elegido. Durante algún tiempo, todo lo que se oía era el ruido de guijarros y rocas entrechocándose.
El sacerdote prosiguió: puedo estar equivocado en condenar a muerte a este hombre, pero estoy acertado en relación con el honor de nuestra ciudad. No somos traidores. El gobernador levantó la mano y tiró la primera piedra. El prisionero la esquivó, pero enseguida la multitud, entre gritos e insultos, comenzó a apedrearlo. El hombre intentaba defender su rostro con los brazos, y las piedras golpeaban su pecho, sus espaldas, su estómago. El gobernador quería irse. Ya había visto aquello muchas veces. Sabía que la muerte era lenta y dolorosa, que el rostro se convertiría en un amasijo de huesos, cabellos y sangre, que las personas continuarían arrojando piedras, incluso después de que la vida hubiera abandonado aquel cuerpo. En pocos minutos el prisionero abandonaría su defensa y bajaría los brazos. Si hubiese sido un hombre bueno durante esta vida, los dioses guiarían una de las piedras que alcanzaría la parte frontal del cráneo, provocando el desmayo. Caso contrario, si hubiese cometido maldades, quedaría consciente hasta el minuto final. La multitud vociferaba, tiraba piedras con ferocidad creciente y el condenado procuraba defenderse de la mejor manera posible. De repente, sin embargo, abrió los brazos y habló una lengua que todos podían entender. Sorprendida, la multitud interrumpió la lapidación. ¡Viva Asiria!, gritó. En este momento contemplo la imagen de mi pueblo y muero feliz, porque muero como un general que intentó salvar la vida de sus guerreros. Voy hacia la compañía de los dioses y estoy contento porque sé que conquistaremos esta tierra. ¿Has visto?, dijo el sacerdote. Escuchó y entendió toda nuestra conversación durante el juicio. El gobernador asintió. El hombre hablaba su lengua y ahora sabía que había divisiones en el consejo de Akbar. Yo no estoy en el infierno porque la visión de mi país me da dignidad y fuerza. La visión de mi país me proporciona alegría. ¡Viva Asiria!, gritó nuevamente. Recobrada de la sorpresa, la multitud volvió a tirar piedras. El hombre mantuvo los brazos abiertos, sin intentar ninguna defensa. Era un guerrero valiente. Segundos después, la misericordia de los dioses se hizo notar. Una piedra golpeó su frente y él se desmayó. Podemos salir ahora, dijo el sacerdote. El pueblo de Akbar se encargará de terminar la tarea. Elías no volvió a casa de la viuda. Comenzó a pasear por el desierto sin saber exactamente a dónde quería ir. El Señor no hizo nada, les decía a las plantas y a las rocas, y podría haberlo hecho. Se arrepentía de su decisión y se juzgaba culpable de la muerte de otro hombre más. Si hubiera aceptado la idea de que el consejo de Akbar se reuniera secretamente, el gobernador hubiera podido llevarlo consigo. Entonces habrían sido 2 contra el sacerdote y el comandante. Las oportunidades hubieran continuado siendo escasas, pero siempre mayores que en el juicio público. Peor aún, había quedado impresionado por la manera como el sacerdote se había dirigido a la multitud. Aún rechazando todo lo que decía, era preciso reconocer que allí había alguien con un profundo conocimiento del liderazgo. Procuraría recordar cada detalle de lo que había visto, ya que algún día en Israel tendría que enfrentar al rey y a la princesa de Tiro. Anduvo sin rumbo, contemplando las montañas, la ciudad y el campamento asirio a la distancia. Él era apenas un punto en aquel valle y había un mundo inmenso a su alrededor. Un mundo tan grande que aunque viajara su vida entera, no conseguiría llegar hasta el lugar donde terminaba. Sus amigos y sus enemigos tal vez comprendiesen mejor la tierra donde vivía. Podían viajar hacia países distantes, navegar por los mares desconocidos, amar sin culpa a una mujer.
Ninguno de ellos escuchaba ya a los ángeles de la infancia, ni se proponía luchar en nombre del Señor. Vivían su existencia de acuerdo con el momento presente y eran felices. Él también era una persona como todas las otras, y en ese momento en que paseaba por el valle, deseaba más que nunca no haber escuchado jamás la voz del Señor ni de sus ángeles. Pero la vida no está hecha de deseos, y sí de los actos de cada uno. Se acordó de que varias veces ya había intentado desistir de su misión, y sin embargo se encontraba allí, en medio de aquel valle, porque el Señor así se lo había exigido. Podía haber sido solo un carpintero, Dios mío, y continuaría siendo útil a tu trabajo. Pero allí estaba Elías, cumpliendo lo que le había sido exigido, cargando sobre sus hombros el peso de la guerra por venir, la masacre de los profetas por Jezabel, el apedreamiento del general asirio, el miedo de su amor por una mujer de Acbar. El Señor le había dado un regalo y Elías no sabía qué hacer con él. En medio del valle surgió la luz. No era su ángel de la guarda, al que siempre escuchaba, pero pocas veces veía. Era un ángel del Señor que venía a consolarlo. Ya no puedo hacer nada más aquí, dijo Elías. ¿Cuándo volveré a Israel? Cuando aprendas a reconstruir, respondió el ángel. Pero acuérdate de lo que Dios enseñó a Moisés antes de una lucha. Disfruta cada momento para que después no te arrepientas ni sientas que perdiste tu juventud. A cada edad de un hombre, el Señor le da sus propias inquietudes. Qué bellas palabras. Y además para recapacitarlas y reflexionarlas. Dice el ángel, acuérdate de lo que Dios enseñó a Moisés antes de una lucha. Disfruta cada momento para que después no te arrepientas ni sientas que perdiste tu juventud. ¿Y cuánta razón tiene esto? El disfrutar cada momento, no importa lo que esté sucediendo. El elegir disfrutar la parte que sí te agrada de todo eso. Y luego después dice, a cada edad de un hombre, el Señor le da sus propias inquietudes. Es decir, cada situación va evolucionando de acuerdo a tu edad, por lo tanto, de tu experiencia. Y cada parte, cada pedazo de esta experiencia que te es dada por el universo va de acuerdo a tu propio crecimiento. ¿No es así? Y dice el ángel, dijo el Señor a Moisés, no tengáis miedo, ni desfallezca vuestro corazón antes del combate, ni os aterroricéis ante vuestros enemigos. El hombre que plantó una viña y aún no disfrutó de ella, que lo haga pronto, para que no muera en la lucha y otro la disfrute. El hombre que ama a una mujer y aún no la recibió, que vaya y regrese a su casa para que no muera en la lucha y otro hombre la reciba. Elías aún caminó algún tiempo, procurando entender lo que había escuchado. Cuando se preparaba para volver a Acbar, vio que la mujer que amaba estaba sentada en una piedra, delante de la quinta montaña, a algunos minutos de camino del lugar donde se encontraba. ¿Qué estará haciendo allí? ¿Se habrá enterado del juicio de la condena a muerte y de los riesgos que vamos a correr? Tenía que ponerla sobre aviso inmediatamente. Decidió acercarse. Ella notó su presencia y le saludó. Elías,
Parecía haber olvidado las palabras del ángel, porque la inseguridad retornó de golpe. Procuró fingir que estaba ocupado con los problemas de la ciudad para que ella no notase lo confusos que estaban tanto su mente como su corazón. ¿Qué haces por aquí?, le preguntó en cuanto estuvo cerca. Vine en busca de un poco de inspiración. La escritura que estoy aprendiendo me hizo pensar en el diseño de los valles, de los montes, de la ciudad de Akbar. Algunos comerciantes me dieron tintas de todos los colores porque desean que yo escriba para ellos. Pensé en usarlas para describir el mundo en que vivo, pero sé que es difícil. Aunque tenga los colores, solo el Señor consigue mezclarlos con tanta armonía. Ella mantuvo su mirada fija en la quinta montaña. Era una persona completamente diferente de aquella que encontrara unos meses atrás, juntando leña en la entrada de la ciudad. Su presencia solitaria en medio del desierto le inspiraba confianza y respeto. ¿Por qué todas las otras montañas tienen nombre excepto la quinta montaña, que es designada por un número?, preguntó Elías. Para no provocar una pelea entre los dioses, respondió ella. La tradición cuenta que si el hombre le hubiera dado a aquella montaña el nombre de un dios especial, los otros se habrían puesto furiosos y habrían destruido la tierra. Por eso se llama quinta montaña, porque es la quinta montaña que vemos más allá de las murallas. De esta manera no ofendemos a nadie y el universo continúa en su lugar. Se quedaron callados algún tiempo. La mujer rompió el silencio. Además de reflexionar sobre los colores, pienso también en el peligro de la escritura de Biblos. Ella puede ofender a los dioses fenicios y al Señor nuestro Dios. Solo existe el Señor, interrumpió Elías, y todos los países civilizados tienen su escritura. Pero es diferente. Cuando era niña, acostumbraba a ir hasta la plaza para contemplar el trabajo que el pintor de palabras hacía para los mercaderes. Sus dibujos, basados en la escritura egipcia, exigían pericia y conocimiento. Ahora, el antiguo y poderoso egipcio está en decadencia, sin dinero para comprar nada, y ya nadie usa su lenguaje. Los navegantes de Tiro y Sidón, en cambio, están difundiendo la escritura de Biblos por el mundo entero. Las palabras y ceremonias sagradas pueden ser colocadas en tablillas de barro y transmitidas de un pueblo a otro. ¿Qué será del mundo si personas sin escrúpulos empiezan a usar los rituales para interferir en el universo? Elías entendía lo que la mujer estaba diciendo. La escritura de Biblos estaba basada en un sistema muy simple. Bastaba transformar los dibujos egipcios en sonidos y después designar una letra para cada sonido. Colocando estas letras en orden, se podían crear todos los sonidos posibles y describir todo lo que existía en el universo. Algunos de estos sonidos eran muy difíciles de pronunciar. La dificultad fue resuelta por los griegos, que añadieron 5 letras más, llamadas vocales, a los 25 caracteres de Biblos. A esta adaptación la llamaron alfabeto, nombre que ahora se utiliza para designar al conjunto de la nueva escritura. Esto había facilitado notablemente el contacto comercial entre las diversas culturas. El sistema egipcio exigía mucho espacio y habilidad para dar forma gráfica a las ideas y un profundo conocimiento para interpretarlas. Había sido impuesto a los pueblos conquistados, pero no consiguió sobrevivir a la decadencia del imperio. El sistema de Biblos, en cambio, se propagaba rápidamente por el mundo y ya no dependía de la fuerza económica de Fenicia para ser adoptado. El método de Biblos, con la adaptación griega, había agradado a los mercaderes de las diversas naciones,
como venía sucediendo desde tiempos antiguos. Eran ellos quienes decidían lo que debía permanecer en la historia y qué con la muerte de tal rey o tal personaje. Todo indicaba que la invención fenicia estaba destinada a ser la lengua común de los negocios, sobreviviendo a sus navegantes, sus reyes, sus princesas seductoras, sus productores de vino y sus maestros vidrieros. Y aquí, conforme leo, me hago la reflexión: qué hermosa manera de presentar la historia del alfabeto. Qué bella forma de entender cómo fue evolucionando el lenguaje escrito o cómo se fue creando la escritura y cuán importante comenzó a ser para todo el mundo, por supuesto. Pero sin embargo también cuánto miedo había a través de ello, cómo las cosas nuevas, lo que no nos da certeza, la incertidumbre, nos ocasiona el miedo. El desconocimiento causa temor. De tal manera que aquí hay que hacer una siguiente reflexión. ¿Cuántas veces no nos atrevemos a ir a buscar más información y nos quedamos con el temor que nos da aquello nuevo, aquello diferente o aquello desconocido? Cuando tal vez nos pueda traer toda esta magnífica información y muchas más formas de poder evolucionar y movernos a lo nuevo y a crecer, tanto culturalmente como espiritualmente. Pues eso es lo que me reflexiono entre líneas conforme voy leyendo esta, como les digo, bellísima manera fácil y sencilla de mostrar la historia del desarrollo de la escritura. ¿Dios desaparecerá de las palabras?, preguntó la mujer. Y bueno, también otra reflexión que me hago es: ¿cuánta reflexión interior tiene esta mujer? Dense cuenta que el hecho de vivir aislada y no ser parte de la sociedad, en manera de estar todo el tiempo con el pueblo hablando, diciendo, sino el silencio, nos puede permitir reflexionar sobre todas estas cuestiones. ¿Y qué reflexiones tan bellas tiene esta mujer? ¿Dios desaparecerá de las palabras?, preguntó la mujer. Continuará en ellas, respondió Elías. Pero cada persona será responsable ante él por todo lo que escriba. Ella sacó de la manga de su ropa una tablilla de barro con alguna cosa escrita. ¿Qué significa?, preguntó Elías. Es la palabra amor. Elías mantuvo la tablilla en las manos, sin valor para preguntar por qué le había entregado aquello. En aquel pedazo de arcilla, unos cuantos trazos resumían la causa de que las estrellas continuaran en el cielo y los hombres caminaran por la tierra. ¡Qué belleza! Escucha esto. En esta palabra amor dice: unos cuantos trazos resumían la causa de que las estrellas continuaran en el cielo y los hombres caminaran por la tierra. Y por supuesto, porque es esa energía de creación, de orden divino, el amor. Hizo un gesto de intentar devolverla, pero ella lo rechazó. Lo escribí para ti. Conozco tu responsabilidad. Sé que un día tendrás que partir y que te transformarás en un enemigo de mi país, ya que deseas aniquilar a Jezabel. Ese día es posible que yo esté a tu lado, dándote apoyo para que cumplas bien tu tarea. O puede ser que luche contra ti, porque la sangre de Jezabel es la sangre de mi país. Esta palabra que ahora tienes en tus manos está repleta de misterios. Nadie puede saber lo que ella despierta en el corazón de una mujer.
ni siquiera los profetas que conversan con Dios. Conozco la palabra que escribiste, dijo Elías guardando la tablilla en un borde de su manto. He luchado día y noche contra ella, porque aunque no sepa lo que despierta en el corazón de una mujer, sé lo que es capaz de hacer con un hombre. Tengo valor suficiente para enfrentar al rey de Israel, a la princesa de Sidón y al consejo de Akbar. Pero esta única palabra, amor, me causa un terror profundo. Antes de que tú la dibujaras en la tablilla, tus ojos ya la habían escrito en mi corazón. Los dos quedaron en silencio. Estaba la muerte del asirio, el clima de tensión en la ciudad, el llamado del Señor que podía ocurrir en cualquier momento. Pero la palabra que ella había escrito era más poderosa que todo eso. Elías extendió su mano y ella la tomó. Quedaron así hasta que el sol se escondió detrás de la quinta montaña. Gracias, dijo ella en el camino de regreso. Hacía mucho tiempo que deseaba pasar un atardecer contigo. Cuando llegaron a la casa, les aguardaba un emisario del gobernador. Pedía que Elías fuera inmediatamente a verlo. Y aquí vamos a terminar el día de hoy para continuar el siguiente segmento muy pronto.